Cuando la señora Pearl entró en el restaurante, la calidez familiar que usualmente la recibía parecía ausente. El ambiente acogedor del que se había encariñado a lo largo de los años se sentía extrañamente distante hoy. Sus ojos recorrieron la sala, reconociendo el suave murmullo de las conversaciones, el tintineo de los platos y el reconfortante aroma de la comida recién preparada. Pero, mientras esperaba las habituales sonrisas amistosas del personal, en su lugar fue recibida con miradas frías y despectivas. Algo no estaba bien. Había sido una cliente leal aquí durante años, celebrando cumpleaños, aniversarios y momentos tranquilos de reflexión. Este lugar guardaba recuerdos, buenos recuerdos de calidez, familia y comunidad. Hoy también era un día especial. Su cumpleaños. Había reservado una mesa apenas ayer, como lo había hecho incontables veces antes, esperando una noche agradable. Pero algo estaba mal. Sus ojos se posaron en un rostro nuevo, un joven camarero detrás del mostrador, que la miró brevemente antes de volver a su libreta. Su ceño fruncido era inconfundible, su actitud poco acogedora. La señora Pearl dudó por un momento, descartando la sensación incómoda, tal vez estaba cansado después de un largo turno. Pensó que no había necesidad de suponer lo peor. Con su habitual gracia, la señora Pearl se acercó al mostrador, su suave sonrisa no fue correspondida. «Hola, tengo una reservación a nombre de Pearl», dijo, su voz calmada y cortés. El camarero la miró con un destello de algo, irritación, desprecio. No podía identificarlo exactamente, pero cualquiera que fuera el sentimiento, no era amable. «No hay mesas disponibles», dijo secamente, sin molestarse en revisar la lista de reservaciones. La señora Pearl frunció el ceño levemente. «Llamé ayer y confirmé mi reservación. ¿Podrías verificar de nuevo, por favor?» El camarero suspiró audiblemente, su tono cargado de impaciencia. «Dije que no hay mesas disponibles», repitió, despidiéndola con un gesto de la mano. «Deberías probar en otro lugar». No hubo disculpas, ni explicaciones, solo una barrera de indiferencia. La señora Pearl sintió un nudo en el pecho, una sensación familiar que había conocido demasiadas veces en su vida. Había enfrentado este tipo de trato antes, este silencioso desdén, este juicio no expresado, pero no aquí, no en un lugar que había llegado a amar. Aún así, intentó mantenerse serena. «¿Estás seguro?», preguntó, su voz firme, pero con un matiz de incredulidad. «Quizás pueda esperar en el mostrador hasta que se desocupe algo». El camarero apenas la miró, cruzando los brazos sobre su pecho. «No hay nada para ti aquí», dijo con una sonrisa burlona, «deberías irte». La señora Pearl se quedó allí, sorprendida por la frialdad de sus palabras. Había algo más profundo detrás de ellas, algo que había sentido toda su vida, pero que esperaba se estuviera volviendo menos común. Su expresión, su tono, su misma postura, todo hablaba de un desprecio que conocía demasiado bien. No se trataba solo de que no hubiera mesas. Era la forma en que la miraba, la manera en que la desestimaba sin pensarlo dos veces. No se trataba de una reserva. Era algo mucho más antiguo, más oscuro. Por un momento, sintió que se encogía. Los años de soportar en silencio, la calma, los momentos de mirar hacia otro lado, todo amenazaba con arrastrarla hacia abajo. Pero había aprendido hace mucho tiempo que la dignidad no era algo que otros te otorgaran. Era algo que llevabas dentro de ti, sin importar cómo te trataran los demás. Enderezó un poco la espalda, sus manos firmes mientras las colocaba sobre el mostrador. «Quizás no sabes quién soy», dijo en voz baja, esperando apelar a algún sentido de razón en él. Tal vez solo era joven e ignorante, no malicioso. El mesero soltó una risa suave, sacudiendo la cabeza. «No me importa quién seas», dijo, su sonrisa ensanchándose. «No hay lugar para personas como tú aquí». Las palabras la golpearon como un puñetazo. La habitación pareció hacerse más pequeña, las paredes cerrándose mientras el peso de su declaración se hundía en ella. «Personas como tú», lo había escuchado antes, había sentido su aguijón antes, pero nunca dejaba de cortar profundo. Escucharlo aquí, en un lugar donde siempre se había sentido bienvenida, donde tenía tantos recuerdos agradables, era como una traición. Miró alrededor del restaurante, sintiendo las miradas de los otros comensales sobre ella. Algunos apartaron la vista rápidamente cuando captaron su mirada. Otros siguieron observando, con curiosidad y desasosiego en sus expresiones. Nunca le había gustado ser el centro de atención, pero esto era diferente. Esto no era solo sobre ella. Esto se trataba de todas las veces que le habían dicho que no pertenecía. De todas las veces que la habían hecho sentir menos. Por un momento, consideró irse. Estaba cansada de la lucha interminable, cansada de tener que demostrar su valor,
cansada de enfrentarse a los mismos viejos prejuicios. Pero algo dentro de ella avivó un fuego que nunca se había apagado del todo, sin importar cuántas veces había sido puesta a prueba. No era solo una clienta aquí. Ella era la señora Pearl. Y este joven, con toda su arrogancia e ignorancia, no tenía idea de con quién estaba hablando. Pero no revelaría sus cartas todavía. No mostraría su conexión con el dueño. No hasta que fuera el momento adecuado. Primero quería ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar este joven en su falta de respeto. El restaurante, su refugio por tanto tiempo, ahora se sentía extraño y hostil. Pero no se iría, no sin dejar claro que tenía todo el derecho de estar allí. Había ganado ese derecho y no iba a dejar que unas palabras crueles la ahuyentaran. El mesero, notando su vacilación, se inclinó ligeramente, con una sonrisa burlona aún en su rostro. ¿De verdad crees que perteneces aquí? Mírate. Sus ojos recorrieron con desprecio su abrigo gastado y sus zapatos sencillos. Este ya no es tu tipo de lugar. La señora Pearl sintió su corazón latir con fuerza en su pecho, una mezcla de ira, dolor y desafío revolviéndose dentro de ella. Pero se mantuvo tranquila, su voz firme cuando habló. Me gustaría hablar con el gerente, dijo suavemente, pero con determinación. Los ojos del mesero se entrecerraron mientras la señora Pearl repetía con calma su solicitud, esperando que esto fuera solo un malentendido. Siempre había creído en darles a las personas el beneficio de la duda, incluso cuando las señales eran claras. Pero hoy, esa creencia estaba siendo puesta a prueba. En lugar de reconocer su error, la cara del joven se endureció, y una ligera mueca se formó en las comisuras de sus labios. Ya te lo dije, dijo, con una voz más fría y punzante. La señora Pearl mantuvo su voz estable, negándose a igualar la hostilidad creciente del mesero. Confirmé mi reservación ayer. ¿Podrías revisarla de nuevo, por favor? Sabía que tenía razón. Esto no era un simple malentendido o un error. Había algo más profundo. Y cada vez era más difícil de ignorar. El mesero suspiró dramáticamente, como si su simple solicitud fuera una inconveniencia insoportable. Ni siquiera se molestó en mirar la lista de reservas. En su lugar, se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. No perteneces aquí, dijo, condescendiente. Hay muchos otros lugares para alguien como tú. Ahí estaba, el juicio no expresado que había sentido desde el momento en que cruzó la puerta, ahora expuesto a la luz. No se trataba solo de una reservación o de la disponibilidad. Se trataba de ella, de quién era, de cómo se veía, de lo que él asumía que representaba. Él la veía como alguien inferior, alguien que no merecía ocupar el espacio al que tenía todo derecho de estar. La señora Pearl se quedó allí, el peso de sus palabras colgando en el aire, sofocante. Su mente comenzó a divagar, no porque fuera débil, sino porque ya había vivido este momento incontables veces antes. Recordó cuando era niña y entraba a tiendas con su madre, solo para ser seguida por miradas sospechosas. Recordó cuando le dijeron que no podía sentarse en ciertas secciones o que ciertas puertas no eran para personas como ella. Y más tarde, como mujer joven, enfrentó la misma discriminación en el lugar de trabajo, donde sus habilidades fueron pasadas por alto, su valor cuestionado, todo por su apariencia. Estos no eran solo recuerdos, eran cicatrices que había ocultado, enterradas bajo años de silenciosa resiliencia. Pero nunca se desvanecieron por completo. Había pasado una vida fingiendo que esos momentos no dolían, que no afectaban su dignidad. Pero cada uno había dejado una marca, pequeña pero imborrable. El tono del mesero se hizo más agudo, sacándola de sus recuerdos. ¿Por qué no te vas? Estás perdiendo el tiempo de todos, añadió, con una voz lo suficientemente alta como para que los demás pudieran escuchar. La señora Pearl echó un vistazo a su alrededor. Podía sentir las miradas de los otros clientes sobre ella, una mezcla de curiosidad e incomodidad. Algunos apartaban la vista rápidamente cuando sus ojos se cruzaban con los de ella, mientras que otros continuaban mirándola como si esperaran verla quebrarse, que se marchara en una humillación silenciosa. Ella ya había sentido esto antes, también, la soledad, la sensación de que nadie la defendería, de que estaba sola en ese momento, como lo había estado tantas veces antes. Pero ya no era aquella joven. Años de soportar este tipo de trato le habían enseñado a mantenerse firme, incluso cuando sería más fácil alejarse. Sus experiencias habían construido en ella una fuerza tranquila, una resiliencia que no podía ser arrebatada por unas pocas palabras odiosas. Había luchado demasiado, había llegado demasiado lejos como para permitir que este camarero o cualquier otra persona la hiciera sentir pequeña. La habitación parecía encogerse a su alrededor, pero la señora Pearl permaneció inmóvil,
su postura erguida, sus manos firmes. No iba a dejar que él la echara. No de esta manera. No tienes que alzar la voz, dijo ella suavemente pero con firmeza. No estoy pidiendo nada fuera de lo razonable, solo la mesa que reservé. Su calma solo parecía enfurecer más al camarero. Él dio un paso atrás, cruzando los brazos con una sonrisa sarcástica que dejaba claro que no tenía intención de ayudarla. Te lo he dicho, respondió con desdén. No vas a conseguir una mesa aquí. Y francamente, no me importa quién creas que eres. Hubo un momento de silencio cargado de tensión mientras la señora Pearl procesaba el alcance total de su falta de respeto. Las palabras se sintieron como una bofetada, no solo por lo que dijo, sino por el mensaje implícito. Él no la veía como una clienta, como una persona con dignidad. La veía como una molestia, alguien a quien despreciar, a quien recordarle su lugar. Y el lugar que él imaginaba para ella estaba muy lejos de donde ella se encontraba ahora. Pensó en marcharse. Pensó en todas las veces que había dado la otra mejilla, había tomado el camino elevado, había dejado pasar las pequeñas humillaciones constantes sin decir una palabra. Pero hoy no. No aquí, en un lugar que se suponía era un refugio, un lugar destinado a dar la bienvenida a todos, especialmente a ella. La señora Pearl respiró hondo. No se iba a encoger bajo el peso de ese momento. Creo que no te das cuenta de con quién estás hablando, dijo en voz baja, su tono firme, casi calmado. No tenía intención de explicarse ante él, al menos no aún. Pero había poder en sus palabras, uno que esperaba lo hiciera detenerse, aunque fuera solo por un segundo. Pero el camarero no se inmutó. En cambio, soltó una breve risa, sacudiendo la cabeza como si la idea de que ella pudiera ser importante, de que pudiera importar, fuera absurda. No importa quién seas, dijo, su tono goteando arrogancia. No eres bienvenida aquí. La finalización de su declaración colgó en el aire como una guillotina. No había espacio para la duda, no había pretensión de malentendido. Estaba dejando claro que esto era personal. Su prejuicio, su desprecio estaban al descubierto para que todos los vieran. Y, sin embargo, él no mostraba vergüenza. Permanecía allí, con los brazos cruzados, como desafiándola a confrontarlo, a hacer una escena. La señora Pearl sintió la familiar punzada de frustración, ese profundo pozo de ira que siempre había estado enterrado bajo capas de civilidad. Pero en lugar de estallar, dejó que el sentimiento se transformara en algo más poderoso, determinación. No iba a permitir que él la redujera al estereotipo que tenía en su cabeza. No iba a ser la mujer enojada y emocional que él esperaba que fuera. En cambio, iba a mantenerse firme con dignidad. No necesitaba alzar la voz. No necesitaba demostrarle nada a ese hombre. Pero no se iba a ir, no sin dejar claro que tenía todo el derecho de estar allí, y no solo por quien era su hijo, sino por quien era ella. Mirándolo directamente a los ojos, la señora Pearl dijo, esperaré al gerente. La sonrisa de suficiencia en el rostro del camarero vaciló por un momento, un destello de incertidumbre cruzó sus facciones, pero fue fugaz. Giró bruscamente sobre sus talones, murmurando algo por lo bajo mientras se alejaba, dejando a la señora Pearl de pie en el mostrador, sola pero inquebrantable. Las miradas del restaurante aún estaban sobre ella, los susurros ahora más altos, pero la señora Pearl no se movió. Había aprendido hacía mucho tiempo que, a veces, lo más poderoso que podías hacer frente a la injusticia era mantenerte firme en silencio, con dignidad. El camarero regresó con una mirada engreída, claramente molesto por la solicitud de hablar con el gerente. Probablemente asumió que sería otro despido rápido, otro día fácil en el que una queja sería ignorada con unas pocas palabras de alguien de mayor rango. La señora Pearl esperó. Su corazón ahora estaba firme, su determinación sólida. No iba a quedarse de brazos cruzados y permitir que esto se desvaneciera como tantos otros momentos de indignidad. Pasaron unos minutos más antes de que apareciera el gerente. Su expresión apresurada, con un ligero ceño mientras se acercaba. Miró rápidamente a su alrededor, inspeccionando el salón antes de que sus ojos se posaran en la señora Pearl. Por un breve momento, parecía desinteresado, como si se estuviera preparando para una interrupción menor, otra insatisfacción del cliente que necesitaba manejar con delicadeza pero de manera rápida. Sin embargo, en el momento en que vio su rostro, su comportamiento cambió por completo. El reconocimiento brilló en sus ojos y, con él, una nueva capa de tensión. La señora Pearl no era solo otra comensal molesta. Era la madre del dueño del restaurante. Y de repente, el peso de la situación le cayó encima. Sabía la importancia de su presencia, no solo por su conexión con el restaurante, sino por quién era ella, por lo que representaba. Esto no era solo una queja personal.
Era una cuestión moral y social que podría escalar mucho más allá de los confines de esa sala. Señora Pearl la saludó, su voz ahora teñida de aprensión. El enfoque casual que había planeado se desmoronaba. Echó un rápido vistazo al camarero que aún estaba parado detrás del mostrador, ajeno a la gravedad de su error. Lamento muchísimo la confusión. Permítame encontrarle una mesa de inmediato. La señora Pearl miró al gerente, su rostro calmado pero inescrutable. Su intento de resolución fue apresurado, una reacción instintiva para suavizar el problema inmediato sin abordar la causa raíz. Ella había visto esto innumerables veces antes, la disculpa rápida, la solución superficial ofrecida para silenciar la molestia sin resolver el verdadero problema. Pero la señora Pearl no estaba allí por una simple disculpa. Sabía que el daño ya estaba hecho y no estaba dispuesta a dejarlo sin respuesta. Gracias, respondió con calma, su voz controlada. Pero creo que hay más que debemos abordar antes de encontrar una mesa. El rostro del gerente se tensó, dándose cuenta de que esto no sería tan fácil como había esperado. Podía sentir las miradas de otros comensales sobre él ahora, los murmullos silenciosos aumentando en el fondo. Su mirada se desvió nerviosamente por la sala, consciente de que cuanto más durara esta confrontación, más atención atraería. Pero su preocupación no era solo por la apariencia. Se trataba de la incómoda posición en la que ahora se encontraba, atrapado entre la reputación del restaurante, la justa indignación de la señora Pearl y el creciente escrutinio de los presentes. Lo entiendo, dijo, su tono cambiando a uno de forzada cortesía. Fue un malentendido. Estoy seguro de que valoramos a todos nuestros clientes aquí. La señora Pearl alzó una ceja levemente, percibiendo la falta de sinceridad en sus palabras. Un malentendido, repitió, su voz suave pero firme. No creo que esto fuera solo un malentendido. Lo que sucedió hoy no fue sobre una mesa o una reservación. Se trató de respeto, o más bien, de la falta de él. El gerente se puso visiblemente tenso. Miró al camarero, quien ahora se movía incómodo, comenzando a darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho. El joven evitaba el contacto visual con la señora Pearl. La arrogancia que mostraba anteriormente en su postura ahora había sido reemplazada por una creciente inquietud. Tiene toda la razón, señora Pearl, respondió rápidamente el gerente, tratando de salvar la situación. Y le aseguro que abordaremos esto adecuadamente. Por favor, permítame sentarla. Pero la señora Pearl no estaba dispuesta a dejar pasar el momento. Esto no se trata solo de sentarme, continuó, su voz tranquila pero llena de una autoridad silenciosa. Se trata de asegurarnos de que esto no vuelva a suceder, no solo a mí, sino a cualquiera que entre por esas puertas. Ella podía ver cómo la incomodidad del gerente aumentaba, la realización de que esto no terminaría con una simple disculpa o un arreglo rápido de la mesa. Esto se estaba convirtiendo en algo más grande, una declaración sobre cómo este lugar trataba a sus clientes y, por extensión, cómo veía a personas como ella alrededor de ellos. El zumbido silencioso del restaurante se hacía más fuerte. Los teléfonos empezaban a levantarse, las pantallas apuntaban discretamente hacia la interacción. La señora Pearl lo notó, pero no vaciló. No era la primera vez que era el centro de atención en un momento como este, y probablemente no sería la última. No estaba interesada en el espectáculo, pero si estaba ocurriendo, no se iba a esconder de ello. El gerente, al percibir la creciente tensión en la sala, intentó retomar el control. Nos tomamos estos asuntos muy en serio, dijo, su voz más alta ahora, como si hablara tanto para los otros comensales como para la señora Pearl. Este comportamiento no representa nuestros valores, y le aseguro que será abordado de inmediato. Las palabras quedaron flotando en el aire, pero la señora Pearl podía ver más allá de ellas. Era la misma respuesta que había escuchado tantas veces antes, promesas de cambio, garantías de que ese tipo de trato no era tolerado, solo para que, al final, nada realmente cambiara. Ella no estaba allí para escuchar promesas vacías. Lo aprecio, dijo, aún compuesta, pero no buscó una solución rápida. Estoy buscando responsabilidad. Estoy buscando más que una disculpa o una mesa. El gerente abrió la boca para responder, pero las palabras parecían quedarse atoradas en su garganta. Sabía que tenía razón. No había una salida fácil de esta situación, no había una forma educada de hacer que todo volviera a la normalidad. La situación se había descontrolado. Y ahora, con los otros clientes observando, con cámaras capturando el momento, las apuestas habían aumentado. La señora Pearl permanecía allí, su presencia era imponente sin ser confrontacional. No tenía que alzar la voz ni hacer una escena. Su calma, su dignidad silenciosa hacía que el peso de sus palabras fuera aún mayor. El gerente se movía incómodo.
Sabía que tenía que actuar con decisión, pero también era muy consciente de lo delicada que se había vuelto la situación. Lamento mucho esto, señora Pearl, dijo de nuevo, esta vez con más sinceridad. Su fachada de profesionalismo se quebraba bajo la presión. Hablaré directamente con el dueño sobre esto y nos aseguraremos de que se maneje adecuadamente. Por favor, créame cuando le digo eso. La señora Pearl lo miró sin parpadear. Le tomaré la palabra, dijo simplemente. Sabía que su hijo se enteraría de esto muy pronto, pero por ahora, necesitaba ver que la situación se abordara desde adentro. A este punto, la atmósfera en el restaurante había cambiado por completo. Lo que había comenzado como un intercambio tranquilo, casi inadvertido, se había convertido ahora en el punto focal. Los comensales susurraban entre ellos, algunos sorprendidos, otros asintiendo silenciosamente en acuerdo con las palabras de la señora Pearl. La historia ya se estaba esparciendo más allá de las paredes del restaurante, llevada por aquellos que estaban filmando la interacción, con sus publicaciones en redes sociales ganando fuerza. Incluso mientras la conversación continuaba, el gerente miraba a su alrededor, sintiendo la creciente presión. Sabía que no se trataba solo de mantener contento a un cliente. Se trataba de la reputación de todo el establecimiento. Enderezó su espalda, su rostro ahora más serio, más decidido. Me encargaré personalmente de esto, prometió. Su voz era más baja, como si intentara recuperar un poco de privacidad en esta situación tan pública. Hablaré con el personal y nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder. La señora Pearl le dio un leve asentimiento, reconociendo sus palabras, pero sabiendo que haría falta más que unas cuantas conversaciones para cambiar los problemas más profundos que estaban en juego. Ella no estaba aquí por venganza personal ni para hacer un escándalo. Estaba aquí para defender algo mucho más grande que ella misma. Estaré observando, dijo suavemente, su voz cargando un peso que no necesitaba amplificación. El gerente, claramente comprendiendo la gravedad de sus palabras, asintió solemnemente. Mientras Marcus revisaba su teléfono esa tarde, se topó con un video que de inmediato lo congeló en su lugar. Era un clip publicado por alguien que estaba cenando en su restaurante, y solo la leyenda ya hizo que su pulso se acelerara. Wyatt humilla a una anciana afroamericana en un restaurante local. Vergonzoso. Su corazón se hundió al presionar play, y en cuestión de segundos, reconoció el entorno familiar de su propio establecimiento, sus propios clientes, su propio personal. Pero lo que le revolvió el estómago fue ver a la figura central en el video, su madre. Allí estaba, de pie, alta y serena, incluso ante la falta de respeto flagrante de uno de sus meseros, con la arrogancia del joven, y los intentos inadecuados del gerente para calmar la situación. Todo en esa escena golpeó a Marcus como un puñetazo. No se trataba solo de un cliente regular siendo maltratado. Era su madre, la misma mujer que lo había ayudado a construir todo lo que tenía. El restaurante, que alguna vez había sido un símbolo de inclusión, calidez y comunidad, ahora era un escenario de humillación. Y todo esto estaba sucediendo justo frente a sus narices. Marcus siempre había estado orgulloso de la cultura que fomentaba en su negocio. No se trataba solo de servir comida, se trataba de crear un espacio en el que todos, sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran, pudieran sentirse bienvenidos. Ver cómo esa visión se desmoronaba, especialmente con su propia madre como víctima, encendió una furia que no había sentido en años. Sin pensarlo dos veces, tomó sus llaves y se dirigió directamente al restaurante. El trayecto fue un borrón, su mente corriendo a través de cada posible escenario, sus emociones oscilando entre la ira y la incredulidad. ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo pudo su personal haber permitido algo así en su propio lugar? Cuanto más lo pensaba, más se enfurecía. Pero algo estaba claro, esta situación no quedaría sin resolverse. Cuando Marcus empujó la puerta del restaurante, la atmósfera cambió de inmediato. El murmullo habitual de las conversaciones se apagó mientras la gente lo reconocía. Sus ojos iban de él a la escena que se desarrollaba frente a ellos. La tensión era palpable, y Marcus podía sentir el peso del momento presionando sobre él. Su madre seguía de pie cerca del mostrador, tranquila pero decidida, mientras el gerente y el mesero estaban a unos metros de distancia, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ellos. El mesero fue el primero en notarlo. El color desapareció de su rostro cuando comprendió. Marcus, el dueño del restaurante, no era solo un hombre cualquiera entrando por la puerta. Era el hijo de la mujer a la que acababa de faltarle al respeto. La arrogancia que había sido tan palpable en la postura del mesero solo unos minutos antes se desvaneció en un instante, reemplazada por un creciente sentido de temor. Marcus no dijo una palabra mientras caminaba hacia ellos.
con la mandíbula apretada, sus ojos fijos en el gerente y el mesero. Todo el restaurante estaba mirando ahora. Los comensales detuvieron sus comidas, teléfonos en alto, grabando cada segundo. Marcus sentía sus ojos sobre él. Pero su enfoque era singular. Tenía un solo objetivo en mente, asegurarse de que esta injusticia se corrigiera aquí y ahora. El gerente, todavía nervioso, abrió la boca para hablar, pero Marcus lo interrumpió con una voz firme y autoritaria. ¿Qué pasó aquí? Su tono era calmado, pero el trasfondo de enojo era inconfundible. Era el tipo de calma que precede a una tormenta. El gerente balbuceó, tratando de explicar, pero Marcus no estaba interesado en excusas. Sus ojos se posaron en el mesero, que parecía querer desaparecer en el suelo. Te estoy preguntando, dijo Marcus, su voz firme pero cargada de una furia no expresada. ¿Por qué se trató así a mi madre en el restaurante de su propio hijo? El silencio que siguió fue ensordecedor. El mesero, ahora pálido y visiblemente asustado, abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Su actitud arrogante de antes se había desvanecido, dejando solo el miedo en su lugar. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho, las consecuencias de sus acciones se le vinieron encima y no había salida. Sin esperar una respuesta, Marcus se volvió hacia el mesero directamente, con una voz firme e implacable. «Estás despedido», dijo lo suficientemente fuerte como para que todos en el restaurante lo escucharan. El peso de esas palabras quedó suspendido en el aire como un juicio final. «Sal de mi restaurante». El rostro del mesero se torció en incredulidad. Y por un breve momento, parecía que iba a discutir. Pero la mirada en los ojos de Marcus lo silenció. Sabía que no había espacio para negociación, ninguna oportunidad de redención. Con la cabeza baja, el mesero lentamente recogió sus cosas y se fue, sus pasos pesados con la realización de lo que acababa de perder. La tensión en el restaurante era palpable cuando Marcus se volvió hacia el gerente, que aún estaba de pie, congelado en su lugar. «Y tú», dijo Marcus, su tono cambiando ligeramente, «confía en ti para dirigir este lugar en mi ausencia. Confía en ti para asegurar que todos los que entren por estas puertas sean tratados con respeto». Claramente, eso no ha ocurrido hoy. El gerente tragó saliva con dificultad, asintiendo rápidamente, sabiendo que su empleo también estaba en riesgo. «Lo siento mucho, Marcus», comenzó, su voz temblando. «Fue un error». «No fue solo un error», interrumpió Marcus, su voz fría. «Fue un fracaso en mantener los valores fundamentales por los que se rige este lugar. Construí este restaurante para que fuera un lugar donde todos, sin importar quiénes sean, se sientan bienvenidos. Mi propia madre fue tratada como si no perteneciera, y eso es inaceptable». La sala estaba completamente inmóvil ahora, todos los ojos puestos en Marcus mientras hablaba. Sus palabras no eran solo para el gerente o el personal. Eran para todos los presentes y todos los que escucharían sobre esto después. Ya no era solo un asunto personal. Se trataba de justicia, de corregir las cosas. Marcus respiró hondo y se volvió hacia los comensales, elevando la voz para que todos pudieran escuchar. «Lo que pasó hoy estuvo mal», dijo, dirigiéndose a la sala. «Nadie, ya sea un cliente habitual o alguien que entra por primera vez, debería sentirse como si no perteneciera, ni aquí ni en ningún otro lugar». Sus palabras fueron recibidas con murmullos de aprobación y asentimientos de los comensales que habían estado observando la situación. Algunos ya habían publicado videos en línea, y la historia rápidamente comenzó a ganar tracción en las redes sociales. Marcus sabía que este momento era más grande que solo su restaurante. Era una declaración sobre el tipo de mundo en el que todos querían vivir. «Quiero disculparme, no solo con mi madre, sino con todos los que fueron testigos de lo que ocurrió hoy», continuó Marcus, su voz firme y sincera. «Este no es el tipo de lugar que queremos dirigir. Y les prometo que haremos cambios para asegurarnos de que algo como esto nunca vuelva a suceder». Hubo una breve pausa y luego, lentamente, un aplauso se extendió por la sala. No fue ruidoso ni abrumador, pero sí genuino. La multitud reconocía la importancia de lo que acababa de suceder, la relevancia de enfrentarse a la injusticia de manera tangible. Cuando los aplausos disminuyeron, Marcus se volvió hacia su madre, quien había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento. El orgullo por su hijo era evidente en su rostro. Marcus caminó hacia ella, su ira ahora suavizada por el profundo vínculo que compartían. «Lo siento, mamá», dijo en voz baja, con genuino arrepentimiento. La señora Pearl le dio una pequeña sonrisa, llena de comprensión. «Hiciste lo correcto», respondió suavemente. «Eso es lo único que importa». Juntos, se quedaron en el centro del restaurante, un símbolo de lo que significa luchar por la justicia,
no solo por ellos mismos, sino por todos aquellos que alguna vez se han sentido como si no pertenecieran. La lucha no había terminado. Pero hoy, habían tomado una postura firme. La historia se difundió más rápido de lo que nadie había anticipado. En cuestión de horas después del enfrentamiento, los videos del incidente inundaron las redes sociales, acumulando comentarios, me gusta y compartidos a un ritmo abrumador. Personas de todos los ámbitos de la vida opinaron. Algunos expresaron su indignación por la clara discriminación que había enfrentado la señora Pearl, otros elogiaron a Marcus por sus acciones rápidas y decisivas. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia, enmarcándola no como un escándalo, sino como un poderoso momento de justicia servida en tiempo real. El titular no hablaba de la humillación. En su lugar, resaltaba lo rápido que se había hecho justicia. Marcus esperaba la reacción negativa de la comunidad cuando despidió al camarero en el acto. Pero lo que le sorprendió fue la avalancha de apoyo. Activistas locales, líderes comunitarios y clientes se acercaron para expresar su solidaridad, reconociendo la forma en que había manejado la situación con dignidad e integridad. El aluvión de comentarios positivos no se debía solo a la decisión de despedir al camarero, sino también a la postura pública de Marcus contra la discriminación en un espacio que siempre se había enorgullecido de ser inclusivo. El poder de las redes sociales convirtió un momento profundamente doloroso en algo mucho más grande. Los videos que circulaban en línea no solo mostraban la confrontación, sino que también capturaban el discurso de Marcus ante los clientes del restaurante, donde prometía asegurarse de que tales incidentes no volvieran a ocurrir. Fue esta promesa la que resonó entre las personas de la comunidad y más allá. Marcus sabía que el restaurante siempre había sido más que solo un lugar para comer, era un reflejo de los valores que él consideraba importantes. Ahora, con la mirada del mundo sobre él, entendía la responsabilidad que conllevaba eso. En los días que siguieron, Marcus no perdió tiempo en convertir las palabras en acción. Anunció varias nuevas iniciativas, comenzando con entrenamientos obligatorios de diversidad y sensibilidad para todo su personal. El entrenamiento no fue solo una reacción a lo sucedido, sino un paso proactivo para prevenir que algo así volviera a ocurrir. Marcus sabía que este momento podría haber destruido la reputación de su negocio, pero en cambio, se convirtió en una oportunidad para el crecimiento y la mejora. Quería que su restaurante fuera un modelo de lo que puede suceder cuando un negocio asume la responsabilidad de sus acciones y usa su plataforma para el cambio positivo. También se aseguró de involucrarse con la comunidad local, invitando a líderes de diversas organizaciones a colaborar en formas de garantizar que el restaurante siguiera siendo un espacio seguro y acogedor para todos. No quería que esto fuera un esfuerzo de una sola vez, quería que se convirtiera en una parte central de cómo operaba su restaurante. Y la comunidad respondió de la misma manera, ofreciendo su apoyo, sus ideas y su compromiso para asegurarse de que esto fuera más que una lección aprendida, sino un movimiento hacia un cambio duradero. Para la señora Pearl, los días después del incidente fueron más tranquilos, pero no menos significativos. Siempre se había comportado con gracia, incluso frente a la adversidad. Pero esta vez se sintió diferente. No era solo otro momento de discriminación que tenía que soportar en silencio. Esta vez, su hijo se había levantado por ella, y no solo por ella, sino por todos aquellos a quienes alguna vez les dijeron que no pertenecían. Fue un momento de triunfo silencioso, no porque el camarero hubiera sido despedido, sino porque la justicia, por una vez, había sido rápida y pública. No podía evitar reflexionar sobre los años que la habían llevado a este punto, las incontables veces que le dijeron que valía menos, las muchas puertas que se le cerraron simplemente por ser quien era. Esos momentos la habían moldeado, la habían hecho fuerte, pero también la habían desgastado de maneras que no siempre se permitía reconocer. Sin embargo, aquí, al borde de lo que podría haber sido solo otro recuerdo doloroso, se encontraba llena de orgullo. No solo por su hijo, sino por lo lejos que ambos habían llegado. La señora Pearl sabía mejor que nadie que la lucha contra la injusticia nunca terminaba realmente. Era una batalla que se libraba todos los días, en pequeños momentos y en grandes, en susurros y en gritos. Pero este momento se sentía como una victoria, por pequeña que fuera. Era una prueba de que el cambio podía suceder, de que levantarse y exigir respeto podía llevar a algo mejor. Siempre había creído en la resiliencia, en la fuerza silenciosa de la perseverancia. Y ahora, más que nunca, veía el poder en esa creencia. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Los clientes que habían presenciado el evento de primera mano comenzaron a regresar al restaurante en mayor número, no por curiosidad, sino por un genuino deseo de apoyar a Marcus y a la señora Pearl. Habían visto algo raro ese día, la justicia siendo impartida en el momento, sin vacilaciones ni excusas.
Era un recordatorio de que la lucha contra la discriminación no era solo teórica. Era real. Y estaba ocurriendo en todas partes, incluso en lugares que se enorgullecían de ser inclusivos. El restaurante se convirtió en un símbolo de resiliencia y cambio, no porque hubiera evitado el escándalo, sino porque lo había confrontado de frente. Los mensajes de apoyo llegaron en oleadas. Algunos compartieron sus propias historias de enfrentar prejuicios en la vida cotidiana, expresando gratitud por la postura de Marcus. Otros provenían de aliados, personas que comprendían la importancia de lo que había sucedido y querían mostrar que ellos también estaban comprometidos a luchar contra la discriminación. Las páginas de redes sociales del restaurante se inundaron de comentarios, muchos de personas que nunca habían visitado el establecimiento, pero que ahora prometían pasar la próxima vez que estuvieran en la ciudad. El apoyo no solo fue local, sino global, un testimonio de lo lejos que llegaban estos problemas y de cuánta gente estaba prestando atención. A medida que los días se convirtieron en semanas, Marcus cumplió su promesa. Las nuevas iniciativas se implementaron sin problemas, y el restaurante comenzó a sentirse como un lugar de sanación en lugar de dolor. El personal abrazó los cambios, entendiendo que esto no se trataba solo de apaciguar a los clientes, sino de crear un espacio donde todos se sintieran seguros, respetados y valorados. La capacitación en sensibilidad fue solo el comienzo, y Marcus sabía que aún había mucho trabajo por hacer. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzado, no solo por su restaurante, sino por la comunidad más amplia a la que servía. La señora Pearl observaba todo desarrollarse con una satisfacción silenciosa. Siempre había sabido que su hijo era capaz de grandes cosas. Pero verlo en acción, verlo tomar este momento doloroso y convertirlo en algo hermoso, la llenaba de un orgullo que las palabras no podían capturar por completo. Sabía que el camino por delante aún tendría desafíos, pero hoy, en este momento, se permitió disfrutar de la victoria que habían ganado juntos. Cuando se preparaba para salir del restaurante ese día, se detuvo por un momento en la puerta, disfrutando de los olores familiares, los sonidos familiares y la calidez del lugar que siempre había apreciado. Ahora se sentía diferente, pero en el mejor sentido. Ya no era solo un restaurante. Era un faro de resiliencia, de justicia, de dignidad. Y al salir, la señora Pearl no era solo una madre o una clienta. Era un símbolo de fortaleza, de desafío silencioso frente a la injusticia y del poder de mantener firmes los principios.